Bueno, continuamos con el tema de la clase. Comparto con ustedes, estamos trabajando en el Excel, ¿no? Ya. Entonces, estábamos haciendo un poquito de lo que es hincapié ahora con datos de tipo agrupados, ¿sí? Entonces, sean datos agrupados y ahora es con datos agrupados que hemos trabajado con frecuencias, ¿sí? Hemos trabajado de esta manera, por favor. Me parece que me habían hecho alguna preguntita, algo, antes de continuar. Sí, le dicen yo. A Ya. ver, quiero saber cuándo es muestra y cuándo es población. Bueno, eso ya. Pero ¿qué fórmula debo de aplicar cuando es muestra y cuándo es población? Verán, depende de lo que yo les diga, por ejemplo, calcular la media aritmética para datos no agrupados, ¿sí? Es solo colocar justamente el dato de la variable y una sola hilera, ¿sí? No importa que se repita. Dice datos no agrupados, ¿ya? Pero depende, dice usted, ¿y esos datos de qué será? Dice, es la edad. ¿De qué? Enfoque que le ponga a usted, dice, los datos son de las edades de los estudiantes de todo un colegio, ¿sí? Es poblacional. Pero si le digo los datos de las edades de un curso de todo un colegio, es una muestra, ¿sí? Eso significa. Entonces, Inge, dígame. disculpe, entonces cuando usted nos dice, entonces no existe, o no sé, no trato de entender. ¿Ya? Cuando usted dice, ¿cómo es? Agrupados. Agrupados, solo en agrupados iría con tablas de frecuencia O con intervalos. o con intervalos, Sí. pero no los no agrupados. Los no Los no, agrupados serían solo solo una hilera. sería como quien dice la media aritmética, Sí, sacaríamos. solo sacaríamos, por ejemplo, le digo, ¿no? Datos no agrupados, pongamos que sean peso, ¿sí? El peso de los Ujú. estudiantes del colocado de todos los pesos de menor a mayor, sin tomar en cuenta cuántas veces se repita. Es decir, yo encontré un peso de uno, pongamos que sean de 70 de menor, ¿sí? Otro encontré de 71, otro encontré de 72, como 3 veces, ¿sí? Encontré de 3 personas que tienen 72, 72, ¿sí? Luego puse el 73, luego puse el 74, luego se repitió el 74 2 veces, 2 personas, y le puse el 75 una, 76 otra, y llegó hasta el 77, se repitieron 2 veces. Le puse una sola hilera, ¿sí? Eso significa no estoy agrupando, solo estoy colocándolo de esta manera y de esta calculo la media aritmética, ¿sí? Si yo la agruparía, ya no pondría los 72, 72, 72, ya le pondría solo el 72 una sola vez y le colocaría entonces, ¿cuántas veces se repite el 72? El 3. 3 veces, ya no es cierto, no. El 71 una sola vez, el 70 una sola vez. Ahí estoy agrupando en cambio. ¿Sí? Cuando le pongo así. Y cuando no le pongo así, es como le puse una sola columna, esto es sin agrupar. ¿Estamos de acuerdo? Eso van a trabajar ustedes, ¿no? Algún Ya, momentito. Inge, gracias. Ya. Bueno, vamos a continuar, señores, señoritas estudiantes. He trabajado ahorita el dato de una media aritmética para datos agrupados con frecuencias, ¿sí? Ahora me voy aquí al ladito. A ver, vamos a ver con este, no. Me voy aquí en datos agrupados y teníamos aquí. Voy a la siguiente, punto C de medias aritméticas de datos agrupados. Aquí voy a trabajar con ustedes datos agrupados, pero en intervalos, ¿ya? Con ustedes hicimos justamente en clase cómo se establecían los intervalos. ¿Se acuerdan que para llegar a un intervalo de menor a mayor habíamos aplicado un proceso? Pero yo aquí ya les doy los datos ya procesados, ya elaborados. Lo único que tienen que, de estos datos elaborados, tienen que sacarme la media aritmética, ¿ya? Aquí tenemos un intervalo que va de 30 a 35. Ese es el intervalo. Es un límite inferior a un límite superior, de menor a mayor. Está ordenado 30 a 35, 36 a 41, 42 a 47, 48 a 53, 54 a 59 y 60 a 65. Esto les doy a ustedes ya como dato informal. No, ustedes aprendieron a hacer intervalos,
¿sí? En las primeras clases. Y hemos llegado a esto. Luego de cada intervalo hemos sacado ¿qué? La frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia entre 30 a 35 años de edad, ¿cuántas personas? 8 personas. Entre 36 a 41, 6 personas. Entre 42 a 47, 5 personas. Entre 48 a 53, 7 personas. 54 a 59, 11 personas. Y 60 a 65, 3 personas. Me da un total de ¿cuánto? De 40 personas. Esto yo les doy como dato. Lo que vamos con estos datos es a calcular la media aritmética con datos agrupados, por eso estamos datos agrupados, pero en intervalos. Aquí me dice entonces, la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de la columna de frecuencias por el punto medio. No tengo aquí punto medio, tengo los intervalos. Por eso se ha colocado una columna que diga XM o el punto medio, ¿sí? O marca de clase que decíamos. Ese punto medio teníamos que nosotros hacer el siguiente procedimiento. El punto medio me dice por fórmula, coja entre paréntesis límite superior más límite inferior, cierre paréntesis y divida para 2. Esa es la fórmula de un punto medio o marca de clase. Entonces, sumar de aquí. Los límites superior, por ejemplo, del primer intervalo, el límite superior es 35 y el límite inferior es 30. Entonces son los dos extremos. Yo tendría entonces que sumar 35 más 30 y le voy a dividir para 2 para obtener la primer punto medio. Es decir, aquí yo cogería sin igual y voy a sumar. El límite superior del primero es 35 más 30, el inferior, y esto le voy a dividirle para 2. Mi punto medio ha sido 32.5 del primer dato, o de la primera variable, ¿sí? De 30 a 35 del intervalo tengo el 32.5. Y así hacemos para el resto. El siguiente sería 41 más 36. Le pondría 41 más 36 y este le divido para 2. ¿Ya? El siguiente tendría 47 más 42 y le divido esto para 2. El siguiente tengo 53 más 48 y este le dividimos para 2. El siguiente tengo 59 más 54, cierro paréntesis y le divido para 2. Y el último tengo el 65 más 60 y este le divido para 2. Y tengo los puntos medios de cada uno de los intervalos que tenemos aquí. Que es una clase anterior, si les expliqué. Es el punto central que divide 50-50 a ese grupo de datos. ¿Sí? Entonces, 32.5 está en el medio de entre el 30 y 35. Ese es el punto medio o marca de clase. Y según la fórmula me dice que vamos a hacer la sumatoria, pero de la multiplicación entre datos de la frecuencia por el punto medio. Es decir, voy a utilizar estas dos columnas. ¿Ya? Al multiplicar estas dos columnas voy a tener la siguiente columna, es decir, vamos a multiplicar los 8 de frecuencia, multiplico por los punto medio, 32.5. Y ya tengo el primer valor. ¿Sí? Tengo el primer valor. Y tendríamos simplemente que arrastrar para estar haciendo 1 por 1. Que tendría el segundo, 6 por 38.5. La siguiente tendría simplemente 5 por 44.5. Y así tenemos de cada valor, señores estudiantes. ¿Sí? De cada valor hemos multiplicado las dos columnas y tenemos de cada valor lo que tenemos aplicado. Lo que voy a hacer aquí es, en esta formulita que les he colocado aquí, vamos a hacerle, en cambio, la operación en forma horizontal. Tengo la primer dato de la frecuencia, que es el 8, y voy a multiplicar por el punto medio, que es 32.5. Primer dato, hemos multiplicado las dos columnas, más la segunda, 6 por 38.5, más la siguiente, 5 por 44.5, más la siguiente, 7 por 50.5, más la siguiente, 11 por 56.5 y más
3 por 62.5. Y ya tenemos hasta aquí hecho este tipo de operación de la multiplicación de estos valores. Hemos multiplicado cada frecuencia por el punto medio. Cada frecuencia por el punto medio. ¿Dividido para cuántos datos? ¿Para cuántos datos le dividimos? Para 40. Ya, entonces voy a ponerle 40 datos. Y hemos hecho este tipo de operación. Aquí ya de una vez fui multiplicando, ya tendría los datos de la parte superior. Y lo que voy a ir es a sumar. Sumo esta columna última y me da un total de 1876. Lo que al momento de hacer la operación en la parte del numerador, multiplicado y sumado, me dio un total de 1876. Dividido para 40 datos y ya tenemos para hacer la operación indicada. Tendría 1876, le voy a dividir para 40 datos y tengo un promedio de 47. Esa sería la media aritmética con este tipo de información, ¿no? Ya tendríamos de esta manera. 47 sería su respuesta. ¿Estamos de acuerdo, señores, señoritas, estudiantes? Lo importante de esto es que ustedes mantengan la fórmula. Si lo hacen manualmente, ya saben que tienen que multiplicar la frecuencia por el punto medio. Pero primero encuentren el punto medio del intervalo. Multipliquen por cada dato de la frecuencia y vayan sumando. Al sumar me dio un total de 1876 y le dividí para 40 y me dio el promedio de 47. ¿Ya? Hasta aquí tengo calculado. ¿Alguna pregunta de algún estudiante? Inge, ¿hasta ahí termina lo que usted nos pide en tablas de frecuencias con intervalos? Sí, con intervalos. Porque verá, yo le hice con rango, sacando el rango y todo eso. No, hasta aquí nomás es. Solo hasta Ah, aquí. ya. Otra Nada más. pregunta. En un caso de que usted nos... Hay un ejercicio que dice Ya. sacar en tablas de frecuencia, sacar los intervalos, hacer en tablas de frecuencia, bueno, tablas de frecuencia con intervalos. Y ahí usted nos dio los datos de 4 a 10. Yo ahí, ¿cómo le haría? Ya, pero ya le vamos a hacerle, ¿no? Concluimos con esta partecita y les voy ayudando en lo que, de los trabajos, de los deberes, ¿no? Sí, Ya, déjenme Inge, acabar esta gracias. partecita, ya le hacemos. Bueno, un momentito, solo únicamente voy a grabar la clase del día de hoy y continuamos. Ya, un momentito, por favor. Ya vamos viendo todas las interrogantes, le vamos haciendo con ustedes. Ya. Continuamos. Hasta aquí tengo entonces de las medias aritméticas datos agrupados y datos no agrupados. Hemos acabado medidas aritméticas el punto A, B y C de las fórmulas que vimos. ¿Sí? Ahora vamos a otro elemento. Me voy a salirme momentáneamente de esta presentación, de Excel y voy a trabajar con ustedes en la diapositiva. ¿Sí? En la presentación. En esta presentación ahora voy a continuar con ustedes y tengo aquí el siguiente elemento, la mediana. Hemos acabado hasta ahí la media aritmética, ¿sí? En la mediana de igual manera decimos que la mediana, llamada también algunas veces media posicional, o es el valor del término medio que divide a una distribución de datos ordenados en dos partes iguales. Aquí de un grupo de datos vamos a ver cuál es que se encuentra exactamente en punto medio exacto que divida 50-50, es decir, 50% a un lado y 50% al otro lado. ¿Sí? Para lo cual vamos a trabajar con ustedes en estos dos casos. Parece que teníamos con ustedes uno más, déjenme ver. No, solo voy a trabajar con estos dos casos en mediano. Para datos no agrupados y para datos agrupados en tabla de frecuencias. ¿Sí? Vamos a trabajar datos no agrupados y vamos a trabajar en datos agrupados con frecuencias, en lo que se refiere a la mediana. Voy a trabajar con ustedes explicando qué significa esa mediana, ¿sí? Porque ahí voy a trabajar con cifra par y cifra impar. Aquí tenemos una fórmula que me permitirá solo ubicar o establecer el sitio de ubicación de los datos. Aquí vamos a trabajar el número total de datos, sumarle más 1 y dividirle para 2. ¿Cuántos datos tenga el ejercicio? Si tiene 20 datos más 1 y le dividimos para 2,
Esa será la ubicación donde estará localizado esos valores de la mediana. En cambio, para datos agrupados, voy a utilizar ustedes la misma fórmula anterior de ubicación, pero aquí empiezo a ubicar ¿qué? Datos. Vamos a trabajar con un límite inferior de la mediana. Voy a trabajar con una frecuencia ya acumulada y vamos a trabajar con una frecuencia de la mediana. Y lo que hemos visto con ustedes, aquí yo le nombro C, pero con ustedes vimos lo que es el ancho de un intervalo, ¿no? Vamos a empezar a trabajar sobre este tipo de casos. Voy a salirme momentáneamente y voy a hablar de cada uno qué significa la mediana. ¿Sí? Por favor, así mismo me van haciendo las preguntas y vamos resolviendo poco a poco el ejercicio. Empezamos con datos no agrupados, señoras y señoritas estudiantes. Y aquí dice el punto A para datos no agrupados. Utilice como fórmula de ubicación de la mediana xn más 1 dividido para 2. Es decir, el número de datos totales le vamos a sumar más 1 y dividido para 2. Voy a basarme un poquito a este lado. ¿Sí? Aquí quiero que veamos lo siguiente. Aquí tengo un grupo de datos que le he colocado en forma horizontal. Por eso es importante que cuando tengamos un grupo de datos, ordene, por favor. Aquí están ordenados. Si yo tengo, por ejemplo, un grupo de datos, estos mismos datos, yo tengo por acá el 4, por acá tengo el 7, por acá tengo el 2, por acá tengo el 9, por acá tengo el 11, ¿ya? Estos datos están posiblemente, puede ser un dato de una variable, puede ser notas, ¿no? De una variable. Las notas de 2, 4, 5 estudiantes son estas las notas. Y le pido que me calcule el valor de la mediana. Sí, el valor de la mediana. Esos son datos que le he tomado simplemente al azar. Estos son de un grupo de calificaciones, supongamos que sean así. Entonces, lo que primero tienen que hacer el estudiante es ordenar de menor a mayor. El número menor es el 2, luego le sigue el 4, luego le sigue el 7, luego le sigue el 9 y por último está el 11. Primero ordenar. ¿Estamos de acuerdo, señores? Señoritas, primero ordenar de ese grupo que está aquí. De este grupo, yo voy a contar, estamos 1, 2, 3, 4, 5. Es una cifra de tipo impar, ¿sí? Impar. El numerado aquí, voy a colocarles aquí que estén bien centraditos, ¿no? X1 le he puesto la primer dato, es el número 2, X2 es el número 4, X3 el 7, X4 el 9 y X5 el 11. Estoy colocando simplemente, estos son los llamados observaciones o el número que refleja, ¿no? X1, X2. Ahora, yo veo cuál es el punto central. Aquí automáticamente dice el punto central es el que divide exactamente 50 a un lado, 50 al otro lado. Pero si yo quisiera hacer aplicando parte de la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan que yo utilicé para ubicación? Le voy a poner acá. Para ubicación de la mediana, le puse que es igual, ¿ya? Cogemos el XN, le puse, más 1, y esto le dividimos para 2. Eso está la fórmula. Justo la fórmula que les puse por acácito. Aquí está, ¿no? XN más 1 dividido para 2. Ese me va a decir la ubicación, ¿no? Del valor de la mediana. Entonces, esta ubicación le pongo solo MD, que es de mediana de ubicación. ¿Cuántos datos tiene este ejercicio? ¿Cuántos datos tiene? 5. Solo Ya, tiene solo, tienes, ustedes solo le cuentan cuántos datos. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el número total de datos. XN es el número total de datos. Le pongo el número 5, ¿sí? Y le sumo más 1 y le divido para 2. ¿Cuánto me da este dato? Ya, si usted calcula, 5 más 1, 6. 6 para 2, a 3. Este 3 me dice solo la ubicación, que se encuentra en la tercera observación. Si aquí puse X1, X2, X3, X4 y X5, la tercera observación estaría justamente aquí. Esta es la tercera observación, ¿ya? Es la ubicación. Le ubiqué aquí. ¿Cuál es el valor de esa ubicación? Es el número 7. 7. Y automáticamente este sería la mediana. La mediana sería el número 7. Y lo que me dejó solo el 3 es la ubicación. ¿Dónde está ubicado el valor de la mediana? ¿De acuerdo, señores, señoritas? Y por debajo de este 7 hay dos números. Por encima de este 7 hay dos números, ¿no es cierto? No. Eso significa que es el 50% por debajo y el 50% por encima.
El punto central de la mediana es 7. ¿Ya? La respuesta para mí sería la mediana o el valor de la mediana es 7. Verá que digo, el valor de la mediana. Aquí digo solo la ubicación de la mediana. Está en el tercer lugar. Por eso le he puesto en el tercer lugar. Y el valor de la mediana es 7. Aquí hablo valor. Valor de la mediana. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores estudiantes? Esto se le hace facilito, le veo con cifra impar. ¿De acuerdo? Números aquí están impares, porque están 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué pasaría si la cifra fuera par? Aquí tengo, en cambio, otro caso. ¿Sí? Aquí se le ha ordenado. Hay el 3, el 6, el 9 y el 11. Está ordenado de menor a mayor. Y está en cifra par. 1, 2, 3 y 4. Son 4 datos, cifra par. Aplicamos lo mismo. La ubicación. Mediana es igual. ¿Cuántos datos tiene aquí? Serían 4 datos. Le sumo más 1 y esto le divido para 2. 4 más 1, 5 para 2 a 2.5. Me da, esta es la ubicación. Ubicación. ¿De acuerdo? Si estando en la ubicación, me voy en el grupo de datos. Está X1, X2, X3, X4. La ubicación me está diciendo que está ubicado en 2.5. Si este es el 1, este es el 2, y este es el 3, estaría más o menos la ubicación justo aquí. ¿Ya? Aquí le estoy ubicando este tipo de dato. Me dejen que le coloque un bordecito aquí. Voy a ponerle ahí. Y ahí le voy a poner. Justo aquí, entre X2 y X3, es decir, el segundo y el tercero, estaría el de 2.5. ¿Sí? Este estaríamos hablando. Aquí estaría el 2.5 de ubicación. ¿Ya? Voy a ponerme acá. Ahí estaría el 2.5. Estaría entre X2 y X3, el que divide exactamente. ¿Qué significa? Que si hay entre X2 y X3, cuánto es el valor de X2? 6. 6. ¿Cuánto es el valor de X3? 9, ¿no es 9. cierto? ¿No? Ya. Voy a coger los dos valores que están en el medio, 6 más 9, y le voy a dividir para 2. El valor de la mediana sería 6 y 9, serían 15 para 2 a 7.5. Por lo tanto, el valor de la mediana es 7.5. ¿De acuerdo? Simplemente porque es cifra par. Cifra par. Estaría por aquí, estaría el valor de ese 7.5. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí sería entonces cifra impar y cifra par. ¿Ya? Eso sería con datos de tipo no agrupados. No están agrupados, ¿no? Como que le puse aquí un ejercicio. Calcular la mediana de las siguientes calificaciones del curso de bioestadística evaluados sobre. Y aquí tenemos justamente un grupo de datos tomados al azar de los grupos de los estudiantes. Y están aquí las diferentes notas, pero aquí están en desorden, ¿no es cierto? ¿No? El primer paso les pido que ustedes ordenen cuál es el menor de todas estas cifras. Entonces ven ustedes que es el número 4, ¿no es cierto? ¿No? Y el mayor de todas estas cifras es el número 10. Entonces voy ordenando. El 4 es el primero. ¿Quién le sigue acá? El 6. Luego sigue, ¿no? 2 veces se repite el 6. Me parece que están 2 veces el 6. Entonces está aquí un 6. Y por acá está otro 6. Se repiten 2 veces. Y le vuelvo a colocar aquí. 4, 6, 6, 2 veces. Luego le sigue el 7 por acá. Luego le sigue el 8. Ya tenemos en la primera parte el número 8. El 9 tenemos 2 veces el 9. Y el 10 tenemos 2 veces el 10. ¿Sí? Entonces está ordenado de menor a mayor. Una vez que hemos ordenado de menor a mayor, vamos a contar, dice, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me parece que estaban 9, ¿no? Ya, 9 datos, perdón, que les voy un poquito a simplificar para poder hacer el conteo. Ahí estamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 datos es una cifra impar. Dice colocado X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si es cifra impar, el primer paso les decía que ubiquen
voy a calcular la fórmula de ubicación del valor de la mediana. Aquí cogemos. ¿Cuántos datos tenemos? 9 datos. 9 datos. Y le voy a sumar más 1 y este le voy a dividir para 2. Por lo tanto, el valor de la mediana va a ser igual. Yo tendría entonces, voy a hacerle 9 y 1, 10, 5, ¿no? La mediana va a ser igual a 5. 9 más 1, 10 dividido para 2 a 5. Y ya tengo la ubicación. Esta es ubicación que se encuentra en la quinta posición. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí está la quinta posición. Y por lo tanto, el valor de la mediana de esa quinta posición es el 8. Y ese sería el valor de la mediana. Sería el 8. ¿De acuerdo, señores? Señoritas, simplemente estoy aplicando entonces, primeramente ordenando, ¿sí? Segundo, aplicando la fórmula de ubicación, contando cuántos datos tenemos, sumándole más 1 y dividido para 2. Encontramos la ubicación, me dice ubíquele en el quinto puesto. Y por lo tanto, en el quinto puesto su valor es 8 y ese sería el valor de la mediana. Hasta aquí alguna preguntita. Ya tenemos entonces, ese sería la mediana para datos no agrupados. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Ya, entonces, si no tienen preguntas, continuamos. Vamos ahora, ¿qué pasaría con datos agrupados? ¿Sí? Ahora me voy a datos agrupados. En datos agrupados, he colocado una mediana para datos agrupados en tabla de frecuencias o en frecuencias. Se le pide, por favor, que en tabla de frecuencias ustedes me apliquen lo siguiente. Lo único que estamos hablando es que la ubicación que tengamos, aquí no, esta ubicación vamos a utilizar en nosotros la ubicación y vamos a establecer el cálculo justamente de una columna adicional. En la tabla de frecuencias yo les doy estos dos datos a ustedes. Sí, estos dos datos. El valor de la variable y la frecuencia. Estos dos datos por lo general les doy a ustedes. Y con estos dos datos les pido la mediana que me calculen. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Primero utilicemos el valor, lo que es o llenemos la columna de la frecuencia acumulada. Por eso he calculado una columna frecuencia acumulada. Toma en cuenta estas dos. Para calcular la frecuencia acumulada, es importante que tomemos los datos de la frecuencia absoluta y he colocado lo que vimos anteriormente. Aquí le he puesto el primer dato de la frecuencia acumulada, va a ser el primer dato de la frecuencia absoluta, que en este caso es una. Una persona cumple con ese requisito, ¿sí? Para calcular la segunda frecuencia acumulada, cojo el dato anterior de la frecuencia acumulada y le sumo más el nuevo dato de la frecuencia, que en este caso es 3. Estamos acumulando ahora 1 más 3, 4. ¿Sí? Y lo único que voy a hacer es jalar la información y el último dato dame ¿qué? 20. ¿Se acuerdan este que vimos anteriormente? Estamos entonces sumando 1 más 3, 4. 4 más 2, 6. 6 más 4, 10. 10 más 8, 18. 18 más 2 serían 20. Estos 20 con estos 20 cuadran. Y estamos hablando de una frecuencia acumulada. Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes. Primer paso, ¿no? Que tenemos que hacer para calcular la mediana con datos agrupados en frecuencias. ¿Me van consultando, por favor? Si no, yo continúo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Una vez que he calculado la frecuencia acumulada, voy a ver la ubicación en base ¿qué? A la columna de la frecuencia acumulada aquí. Vamos a ver entonces, tomemos en cuenta. La mediana me dice para la ubicación es, ¿cuántos datos tenemos? Serían 20. Más 1 y dividido para 2. Serían 20 más 1, 21. Dividido para 2 y aquí me da un total de 21 para 2, me da un total de 10.5. ¿Sí? 10.5. Entonces, nosotros vamos a ver en dónde estaría la ubicación de los valores de la mediana. Entonces, estoy hablando en la frecuencia acumulada, está el 1, el 4, el 6, el 10, pero me dice 10.5. El 10.5 está entre ¿cuáles? Entre 10 y 18. Ahí estaría el 10.5, entre 10 y 18. ¿Sí?
Si yo tomo en cuenta estos dos valores, por lo tanto, el valor de la mediana, ¿a qué será? ¿Sí? Vamos a hacer la aplicación, verá que está, la ubicación dice 10.5, estarían entre estos dos valores. Les voy a pintar estos dos valores, ¿sí? Entre 10 y 18. Por lo tanto, los dos valores que estarían acá, les voy a pintar con otro color. Los valores, ¿no? Estaría el 4 y el 5. Del 10 y 18, porque está el 10.5 en el medio de ellos, estaría entre el 4 y el 5. Por lo tanto, vamos a calcular la mediana. Lo único que les digo es que apliquen lo siguiente. Vamos a sumar los valores de ubicación. Sería el 4 más el 5 y le vamos a dividir para 2. Y el único valor que me daría de mediana sería el 4.5. Eso sería todo. ¿Sí? Entonces, lo único que tomamos en cuenta es este 10.5 está entre 10 y 18 de la frecuencia acumulada. En el medio de ellos está el 10.5, más o menos por ahí. ¿Sí? Por lo tanto, los dos valores que he tomado en cuenta serían el 4 y el 5. Hemos sumado los dos valores y hemos dividido para 2 y tenemos el valor de la mediana que es 4.5. Ese sería el procedimiento para este caso. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Este sería el datos agrupados en tablas de frecuencia, ¿verdad? Con tablas de Dice, frecuencias. Sí, dígame. dice que le sumamos el 4 y el 5 y le dividimos para 2. Sí, para 2. Nada más. Eso apliqué, ¿no? Le sumé el 4 más el 5 y luego eso, ese resultado le dividimos para 2. Y me daría el 4.5, el valor de la mediana. ¿Ya? Bueno, por favor, vayan tomando mucho en consideración esto. Irán viendo, por favor, de lo que estoy trabajando, ¿no? ¿Ya? Hija, ¿sí nos va a subir la clase Sí, grabada? sí, estoy en eso mismo grabando. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces ya tenemos el datito, incluso les puse acá abajito el procedimiento, ¿no? Sí, de todas maneras estoy haciendo aquí con el ejercicio. Vamos hasta aquí, tenemos la mediana. Veamos con ustedes. También tengo una mediana para datos agrupados e intervalos ahora. Este tenemos el punto siguiente, ¿sí? Entonces, mediana también hay datos, verá que vimos con frecuencias, ahora hablamos con intervalos. Aquí es un poquito más complejo, incluso en la clase, yo les puse en la clase sincrónica que por el momento veremos estos con intervalos conmigo, en la clase que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso les dije a ustedes. Aquí tengo dos fórmulas. Lo mismo, la ubicación, n+1 para 2, y aquí tengo una fórmula un poquito más grandecita. Aquí tengo la mediana. Voy a trabajar con un límite inferior de la mediana. Aquí tengo qué significa cada uno. Más entre paréntesis. En el numerador tengo n sobre 2 menos FA, que voy a trabajar con ustedes una frecuencia acumulada que le antecede sobre frecuencia de la mediana y por C. Aquí al ladito, señores estudiantes, les puse qué significa cada dato. ¿Sí? Aquí dice entonces, límite, LIMD significa límite inferior del intervalo de clase de la mediana. Y vamos a ver cómo se aplica. N significa el número total de casos. FA es la frecuencia acumulada del intervalo de clase que le antecede al intervalo. Ya vamos a ver qué significa eso, ¿no? Al intervalo de clase. FMD significa frecuencia absoluta del intervalo de clase de la mediana y C es el ancho de intervalo. Vamos a ver entonces cómo se aplicaría esto. Aquí yo tengo, señores, señoritas estudiantes, con intervalos. ¿Sí? Por favor. Ya. Voy a trabajar con ustedes estos elementos. Yo siempre les voy a dar, por ejemplo, para que me calculen la mediana, les doy Aló, estos buenas dos datos. noches. Por favor, señorita. Ya. Aquí yo tengo con ustedes un intervalo, les voy a dar siempre estas dos columnas. La columna de intervalos y la frecuencia. ¿Ya? Estos dos datos les doy a ustedes. Usted dice, me piden que calcule la mediana, pero con intervalos, me está diciendo ahí, ¿no? Para esto nosotros seguimos con lo que hemos trabajado, ¿ya? Entonces, aquí les voy a pedir lo siguiente como información. Primero, calculemos la columna de frecuencia acumulada. Tomen en cuenta la frecuencia, lo que hicimos anteriormente, y vamos a tomar en cuenta este tipo de valor. ¿Sí? En la frecuencia acumulada, verá que estoy trabajando sobre esto. Vamos a ponerle el signo igual
Y el primer dato de la frecuencia acumulada va a ser la primer dato de la frecuencia absoluta, que es 6. ¿Ya? El segundo dato va a ser el anterior frecuencia acumulada más el nuevo dato de la frecuencia absoluta, que es 10. Estoy acumulando 6 más 10, 16. El siguiente dato sería los 16 anteriores más los 19 actuales, me daría 35. Voy a hacerle de esta manera. 35 más el nuevo dato serían 11. Tendría nuevo valor. Y el último dato sería 46 más los 4 me darían 50. Estamos cuadrando 50 con 50, parecido a lo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Ese es el acumulado. De este acumulado vamos a obtener cierto tipo de información. Vamos entonces primeramente a determinar. Se calcula la ubicación. ¿Se acuerdan que la ubicación que yo pongo dice, coja el número total de datos? ¿Cuántos datos tenemos aquí? 50 datos. Le sumo más 1 y le divido para 2 y me da 50 más 1 y le divido para 2 me da 25.5. Ya. El 25.5 en la frecuencia acumulada. Aquí ya vamos a tomar en cuenta el dato que más se aproxime al inmediato superior. Si aquí tengo 25.5, el 16 está por debajo de 25. El que más se aproxima es el 35, ¿no es cierto? No. El que más se aproxima. ¿A qué? A 25.5. Si fuera aquí 30, el que más se aproxima es el 35. Si fuera 35, coincidió. Si fuera 36, el que más se aproxima es el 46, o sea, el inmediato superior. Porque si yo pongo aquí, pongamos que me haya salido 40. 40, el 35 está por debajo, pero el 46 está por encima, el que más se aproxima al inmediato superior. Acordarás en eso, señores y señoritas estudiantes. Aquí me dio 25.5. El 6 está por debajo, el 16 está por debajo, pero el 35 está por encima, es el que más se aproxima, ¿sí? El que más se aproxima de 25.5 superiormente es el 35. Y escogemos este 35 como donde posiblemente estaría ubicado, ¿qué? El valor de la mediana, ¿sí? Por eso le hemos puesto MD de ubicación. Este le voy a ponerle ubicación, ¿ya? Entonces hablamos por encima, el que más se aproxime. Y aquí yo tengo algunos datos que voy a tramitar, ¿no? Tengo la frecuencia de la mediana. Tengo el intervalo de la mediana. Límite inferior, límite superior, ¿ya? Y vamos a ver qué datos me pide el problema. Yo tengo entonces, veamos primera información. Voy acá en la fórmula, LIMD. Significa límite inferior del intervalo de clase de la mediana. ¿Cuál es el límite inferior? Si aquí tengo la mediana, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo de la mediana? Entre 65 y 75. ¿Cuál es el límite inferior, señores estudiantes? 65 sería. Ya, correcto. Y le puse aquí como dato el 65, porque estoy ubicando aquí la ubicación posiblemente de la mediana y el intervalo está aquí. El límite inferior es el 65, correcto. Vamos a otro elemento. ¿Cuánto es el número de casos que N? ¿Cuánto representa? Casos son 50 datos. Y aquí tengo los 50 datos. Vamos con FA. FA significa la frecuencia acumulada del intervalo. ¿Verdad que dice frecuencia acumulada? Columna de frecuencia acumulada. Del intervalo de clase que le antecede al intervalo de la mediana. Aquí tengo el intervalo de la mediana que está entre 65